26 Urquiza y Mitre, Buenos Aires contra el resto. A partir de la sanción del texto constitucional, aprobado en Santa Fe y jurado por todas las provincias menos Buenos Aires, sobreviene una época caracterizada por la puja entre esta y aquellas. Dos figuras la podrían encarnar sintéticamente, Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre. A ellas, en todo caso, se podría agregar la del abogado cordobés Santiago Derqui, que bascularía entre las zonas de atracción que generaban esos dos polos de poder. En julio del 53 asume el gobierno bonaerense Pastor Obligado, abogado y estanciero con antecedentes rosistas. Su ministro Lorenzo Torres, que tiene antecedentes análogos y que, como Obligado, procurará olvidarlos, era el hombre fuerte del gabinete. En octubre de ese año, entran en guerra Tucumán y Santiago del Estero, provincias que nunca se llevaron bien entre ellas, sin que de esa guerra derivaran mayores consecuencias, pues concluyó en una suerte de empate. El 5 de marzo de 1854, Urquiza es elegido presidente constitucional de la Confederación y, desde su cargo, lleva a cabo una política de equilibrios entre las provincias, que sustenta en su profundo conocimiento de los hombres influyentes en ellas. Para comprender bien los hechos, es necesario tener presente que, no obstante la aparente desproporción que implica comparar una sola provincia Buenos Aires con todas las demás, tal desproporción no pasa, en efecto, de ser aparente, dada la enorme importancia de aquella, asentada en razones históricas, culturales y económicas. Con relación a este último aspecto, debe recordarse que los ingresos aduaneros, sumamente gravitantes en la época, correspondían casi exclusivamente al gran puerto abierto sobre el Río de la Plata. Con desgano, Urquiza prepara la invasión a Buenos Aires, para poner fin a la anomalía que supone su segregación del resto de la Confederación. Confía el mando de sus tropas al general Jerónimo Costa, aquel que, siendo teniente coronel, defendiera de los franceses la isla Martín García, revistando Hilario Lagos como segundo de Costa. Y, una vez más, fuerzas provincianas vadean el arroyo del Medio, resueltas a pelear con soldados porteños, en este caso comandadas por el general Hornos. La batalla se da en el Tala, 8 de noviembre de 1854, y se impone Hornos, en una carga final que encabeza personalmente contra Lagos. Alentada por su éxito, Buenos Aires apresta enseguida una expedición contra Urquiza, con Hornos como jefe y Mitre al frente de su Estado Mayor. La cosa queda, sin embargo, en agua de borrajas pues, el 20 de diciembre del 54, las partes firman un acuerdo destinado a preservar el statu quo. A este acuerdo sigue otro, conocido como Tratado de Convivencia, enero de 1855, que termina de aplacar los ánimos, si bien de manera transitoria. En Buenos Aires, la pasión política se mantiene efervescente, dividiéndose la opinión entre conservadores y progresistas. Gente pragmática, mucha de la cual ha colaborado con Rosas, se cuenta entre los primeros, intelectuales de raíz unitaria, entre los segundos. La población modesta y, sobre todo, el paisanaje de la campaña, se mantiene inalterablemente rosista. Mientras tanto, descuidadas las fronteras, los indios depredan la provincia, reunidos bajo la jefatura indiscutida de Calfucurá. Mitre se dirige contra él, produciéndose el choque en Sierra Chica, cerca de Olavarría, donde el cacique araucano se impone ampliamente. El general Jerónimo Costa organiza una incursión federal, desde Montevideo. Desembarca en Zárate, con pocos hombres, mientras Mitre regresa de batir a Venancio Flores que, habiéndose adelantado en una maniobra distractiva, hiciera pie en Santa Fe. Entre Mitre y el coronel Conesa aplastan a Costa en Villamayor, el 31 de enero de 1856, practicando una matanza tremenda entre los dispersos. Se acentúa el encrespamiento político en Buenos Aires. Los conservadores son conocidos ahora como chupandinos y a los progresistas se los llama pandilleros. Los dos bandos intercambian agravios a través de la prensa. El 29 de marzo se realizan elecciones para renovar la legislatura, en medio de un ambiente recalentado, controlados por gente armada los atrios donde se votaba, prestos cuchillos y trabucos para entrar en acción. Los chupandinos ganan por 4.046 votos contra 1.401 de los pandilleros. Integrada la nueva legislatura, elige gobernador a Valentín Alsina. El 23 de octubre de 1858, asesinan en San Juan al caudillo federal Nazario Benavídez. En enero del 59,
resulta electo presidente de la Confederación Santiago Derqui, ministro del Interior de Urquiza y vicepresidente el general Juan Esteban Pedernera, quienes asumirán sus cargos al año siguiente. En mayo de 1859, Buenos Aires declara la guerra a la Confederación. Bartolomé Mitre es designado general en jefe de las tropas porteñas, que aparecen como seguramente victoriosas si se practica un balance de fuerzas. Pero, pronto, un hecho aparentemente menor comienza a torcer el rumbo de los acontecimientos. Urquiza carece de barcos. Buenos Aires, en cambio, los posee. Y dos vapores porteños se hallan cerca de Paraná, el Pinto y el Buenos Aires. En la noche del 7 de julio de 1859, un sargento de marina, Ramón Ortega, con la colaboración del cabo Felipe Salguero se apodera del Pinto, apresa a su comandante José Murature y a la oficialidad, dando muerte a Alejandro Murature, hijo de aquel, que comanda el Buenos Aires. Este último buque logra huir, pero el Pinto pasa al bando federal y Urquiza comienza a utilizarlo, para que sus hombres crucen el río. Mitre demora su entrada en acción y la tardanza le costará cara. Naves federales, llegadas desde Montevideo, se agregan al Pinto que a la sazón se llama 9 de julio, tomando amarras en el puerto de Rosario, con soldados y pertrechos. En octubre, los porteños alcanzan Cepeda, la misma cañada donde un día Estanislao López y Pancho Ramírez derrotaran a Rondeau. Mitre, aficionado a la historia, resuelve borrar con una victoria suya el recuerdo de aquel triunfo federal y allí espera a Urquiza. Con los ejércitos a la vista desde horas antes, la batalla no se traba hasta las 5 de la tarde. Mitre ensaya sin fortuna algunas tácticas, que ha estudiado en los manuales europeos y que revelan su ineficacia ante los jinetes criollos. Cree incluso haberse impuesto, hasta advertir tardíamente que ha sufrido un descalabro, del cual solo se salva la división que manda el coronel Conesa. Urquiza ni se propone sacar mayor partido de su éxito, permitiendo que, en una larga retirada nocturna, los restos de las tropas porteñas alcancen San Nicolás, tras 15 horas de marcha. Si bien, en un primer momento, nace el temor en Buenos Aires, la prensa local ofrece una versión del combate acorde con la primera impresión de Mitre, presentando la derrota como un triunfo. Ello explica que Mitre, al volver, fuera recibido con entusiasmo, tal como ocurriera después de ser vencido por Calfucurá en Sierra Chica. La ilusión no duró mucho, sin embargo, ya que la presencia del ejército federal en las cercanías de Buenos Aires se encargó de desvanecerla. El 11 de noviembre de 1859 se firma un pacto mediante el cual concluyen las hostilidades, declarándose Buenos Aires parte integrante de la Confederación y aceptando jurar la Constitución Nacional, previo introducírsele algunas reformas que propondría. Suscripto el mismo, Urquiza se retira otra vez hacia sus pagos entrerrianos, mientras Mitre queda dueño de la ciudad. El 5 de marzo de 1860 asumieron sus funciones Derqui y Pedernera, como presidente y vicepresidente de la República. Urquiza se encierra en su estancia San José, conservando no obstante la gobernación de Entre Ríos. Y la legislatura porteña unge gobernador a Mitre, el 2 de mayo, siendo sus ministros, Domingo Faustino Sarmiento, Gobierno, Rufino de Elizalde, Hacienda, y el general Juan Andrés Yelli Youbs, Guerra. En junio, Mitre y Derqui firman un acuerdo referido a la convención que habrá de tratar las propuestas de reformas al texto constitucional que formularía Buenos Aires, a la incorporación de sus delegados al Congreso Constituyente y a la administración de la aduana y el ejército, que la provincia mantendrá provisoriamente hasta su traspaso a las autoridades nacionales. El 9 de julio del 60 encuentra juntos, en un gran festejo que tiene lugar en Buenos Aires, a hombres que se han combatido intensamente, Urquiza, Mitre, Derqui, Sarmiento. Antes de su aparición pública esos hombres mantienen una reunión más discreta, en un local de la masonería, a la que todos ellos pertenecen. El 1 de octubre, aceptadas algunas de las reformas propuestas por los representantes porteños, Derqui dicta la Constitución así modificada y, el día 2, Mitre la jura en Buenos Aires. El país se ha unificado y tiene oficialmente 3 nombres: República Argentina, Confederación Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata. Pronto, las cosas empiezan a complicarse de nuevo. Celos y rencillas separan a Derqui de Urquiza, ya que aquel ostenta el poder formal, mientras conserva este el real. Mitre aprecia las formalidades y trata con Derqui, lo cual irrita a Urquiza. Por otra parte, pese a que Buenos Aires ya integra la Confederación,
ni los porteños ni Mitre, que los rige, sienten mayor aprecio por el federalismo, arraigado en Urquiza e invocado por Derqui, pues constituye el sustento del alto cargo que inviste. Los sucesos que tendrán lugar en San Juan han de revelar la importancia de estos detalles, que saltarán del ámbito reservado de la intimidad personal a la superficie del acontecer público. Después del asesinato del caudillo federal Benavídez, José Virasoro gobernaba San Juan. Era un coronel correntino enviado desde Paraná, malquerido por la juventud liberal sanjuanina y desprovisto de sustento en la provincia donde mandaba. En la mañana del 16 de noviembre de 1860, un grupo armado lo asesina en su casa, como primer paso para una revolución liberal. El gobierno nacional se apresura a intervenir San Juan, cosa ya resuelta antes de ser ultimado Virasoro. Tal intervención estará a cargo de Juan Sáa, gobernador de San Luis, a quien secundarían los militares mitristas Paunero y Conesa, amén de José María Lafuente, secretario de Mitre. Sáa, caudillo puntano que sería conocido como Lanza Seca, había decidido ocupar San Juan a sangre y fuego, coincidiendo con las preferencias de Urquiza en el caso. Sus adjuntos porteños, que sienten simpatía por la revolución liberal, prefieren una intervención contemporizadora, según los deseos de Mitre. Mientras tanto, impuesto por los revolucionarios, gobierna en San Juan el doctor Antonino Aberastain. Lanza Seca hace prevalecer su criterio y Aberastain decide resistir, aunque no cuenta con fuerza para ello. Jugadas así las cartas, los adjuntos mitristas a la intervención, renuncian. Y, el 11 de enero de 1861, Sáa deshace a las escasas tropas sanjuaninas en la rinconada del Pocito. Los vencidos son ultimados sin piedad. Aberastain, prisionero, es puesto bajo la custodia del teniente coronel Clavero que, al día siguiente, ordena fusilarlo. Una nueva guerra sobrevendrá a resultas de esta sucesión de crímenes, que eslabona trágicamente los nombres de Benavídez, Virasoro y Aberastain. Federales los dos primeros, liberal el último. Así como las muertes de Benavídez y Virasoro encendieron los ánimos en Paraná, la de Aberastain los enciende en Buenos Aires. Para peor, surgen tropiezos con la incorporación de los diputados porteños al Congreso de la Confederación, ya que se objeta el modo como han sido elegidos, diferente al prescripto por la Constitución. En vísperas de un estallido, Marcos Paz viaja al interior, con cartas de Mitre y dinero destinado a los gobernadores con inclinaciones liberales que, ante el enfrentamiento inminente, se supone que podrían apoyar a aquel contra Urquiza. Paz es detenido en Córdoba, Derqui se ve precisado a abrir las cartas que lleva en presencia de allegados a Urquiza y, enterado este de su contenido, pone el grito en el cielo. Derqui navega a dos aguas. Aunque muy pocos quieren la guerra, esta resulta inevitable y el Congreso de Paraná la declara, el 5 de julio de 1861. No obstante ello, Mitre, Urquiza y Derqui se reúnen en el buque inglés Overraan, surto en San Nicolás, a fin de buscar una solución que no logran. Otra reunión, sin resultados, tiene lugar en el vapor francés Fulminante, anclado frente a la actual Villa Constitución. Urquiza cuenta con sus propias tropas entrerrianas, que forman el ejército del litoral, y con el ejército del centro que ha reunido Derqui, 16.000 hombres en total. Las fuerzas de Mitre, que incluyen guardias nacionales, algunos mercenarios contratados en Europa y cierto número de lanceros indios, suman entre 14.000 y 18.000 hombres. Urquiza confía en su caballería, Mitre en sus infantes. El primero tiene 32 cañones y 2 coheteras Cangrib, el segundo, 42 piezas. 8 vapores para Mitre, 5 para Urquiza. A las 2:30 de la tarde del día 17 de septiembre de 1861, comienza la batalla de Pavón a orillas del arroyo del mismo nombre, paralelo al del medio. Y ocurre que esta batalla es tan confusa como lo fuera la de Cepeda. En un momento dado, Urquiza parece dueño del campo, no obstante lo cual ordena tocar retirada y se marcha al tranco de sus jinetes. Como Mitre en Cepeda, Virasoro y López Jordán, oficiales federales, se tienen por victoriosos. Pero Urquiza prosigue su retirada, pasa por Rosario y se embarca en San Lorenzo rumbo a Entre Ríos. Mitre avanza hasta Rosario y ocupa la ciudad, el 11 de octubre. Allí se detiene, si bien desde Buenos Aires le exigen que continúe la ofensiva, invadiendo Entre Ríos. No ceder a esa exigencia imprudente da lugar a una situación paradójica. Mitre, que fuera recibido por los porteños como triunfador después de perder en Cepeda,
es recibido como un derrotado luego de ganar Pavón. Derqui se ha quedado sin sustento para su investidura y parte hacia Montevideo en el Ardent, un buque inglés. Pedernera queda a cargo del gobierno de la Confederación. Pide órdenes a Urquiza y le solicita un borrador de decreto, destinado a traspasarle los poderes presidenciales lo antes posible. El borrador pedido tarda en llegar. Y Mitre envía al doctor Martín Ruiz Moreno para negociar con el jefe entrerriano. En la noche del 22 de noviembre del 61, un cuerpo porteño a las órdenes del general Flores cae sobre la fracción del ejército federal que quedara estacionada en Cañada de Gómez, junto al río Carcarañá, aniquilándola y degollando indiscriminadamente a los vencidos. Urquiza está cansado y su interés parece reducido a velar por sus bienes personales, que son cuantiosos, recluido en el feudo mesopotámico donde es amo y señor. Aunque conserva fuerzas poderosas y sus oficiales claman por volver a la pelea, instruye a la legislatura local para que acepte las condiciones de Mitre. Este despacha tropas, a fin de establecer gobiernos afines a su política en las distintas provincias. El 24 de diciembre de 1861, Murature toma posesión de la escuadra federal en Paraná. En marzo de 1862 las provincias han reasumido su soberanía, delegando en Mitre el ejercicio del poder ejecutivo nacional y facultándolo para convocar el Congreso. Mientras aquí pujaban Buenos Aires y la Confederación, estallaba en Europa la guerra de Crimea. Se enfrentaron en ella Rusia, por una parte, y por la otra Turquía, aliada con Francia e Inglaterra. Un oficial argentino tendría destacada actuación en esa lucha y vale la pena relatar brevemente su vida aventurera. Se trató de Benigno Villanueva, nacido en Buenos Aires el año 1815. Comenzó su carrera militar como soldado raso, siendo pronto ascendido a teniente de caballería. Combatió por los federales, con Oribe y Pacheco, por los unitarios, con Paz. A raíz de un duelo, en el que mató a su rival de un sablazo, debió dejar el país para eludir la justicia. A las órdenes de López de Santa Anna, peleó contratado en México contra los norteamericanos. Pasó luego a California, donde hizo fortuna en los negocios. Pero, soldado al fin, estuvo junto al general español Prim en la Guerra de Oriente y se presentó como voluntario al ejército ruso, cuando la de Crimea. Con el grado de teniente coronel, fue destinado a una unidad de cosacos, ya que era consumado jinete. Y les enseñó a sus hombres el criollo manejo del lazo, que utilizaron para enlazar los cañones y llevárselos a la rastra, luego de cargar contra las baterías enemigas, obteniendo aquella unidad gran prestigio con motivo de tan singular habilidad. Se casó Villanueva, en 1857, con la viuda del coronel Polekhinei, transformado en el general Villanokov, perteneciente a las fuerzas imperiales del zar, murió en Rusia cuando corría el año 1872.